Virgo Fidelis, ora pro nobis. Virgen fiel, ruega por nosotros. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre letanías de la Virgen Santísima. Hoy veamos lo que es Virgen fiel. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es cosa agradable a Dios. La Virgen es fiel. Fidelidad de María a la gracia. Fidelidad en cumplir su voto de virginidad. Fidelidad en servir a Jesús. Fidelidad en acompañarle en toda su vida pública. Fidelidad en seguirle hasta la muerte. Dios se agrada en la fidelidad de María. La fidelidad María en el cielo para cuantos imploran su aliento y su protección. Su celo para con los que le están especialmente consagrados y oración. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es la observancia de la fe prometida. Ser fiel, cumplir con su palabra. Supone constancia, firmeza, perseverancia en el cumplimiento de lo que se ofreció. Exige desinterés, lealtad, exactitud, esmero en la ejecución de las cosas. Es la adhesión cumplida a la persona amada. Es fiel, según varios pasajes del Evangelio, el que cree en la palabra de Dios y en la divina misión de Jesucristo. Y así decía el Señor Santo Tomás, no seas incrédulo sino fiel. Es fiel el que cumple exactamente con todos sus deberes y todas las promesas que hizo a Dios y también al prójimo, siempre y cuando que lo que promete el prójimo no sea pecado. Es fiel a una causa el que se sacrifica en su defensa. Símbolos de la fidelidad son dos manos que estrechan y también el perro que ladra para proteger a su amo y la paloma que regresa. La fidelidad es cosa agradable a Dios. La fidelidad es una cosa noble, bella a los ojos de Dios, puesto que Él mismo ha querido llamarse fiel y verídico. Apocalipsis 19:11. Y para designar a los justos que son objeto de sus ternuras, los llama sus fieles, título de honor y de distinción. Pondré mis ojos, dice, en los fieles de la tierra para tenerlos conmigo. Salmo 100, versículo 6. En el día de la cuenta dirá el Señor a los elegidos, levántate, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, te construiré sobre lo mucho. Queridos hermanos, como cristianos bautizados, hemos hecho un pacto con Cristo el día de nuestro bautismo. Por la boca de nuestros padrinos renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Por lo tanto, un bautizado, un cristiano de la Iglesia Universal, la católica, no debe vivir, ni actuar, ni hablar, ni comportarse, ni negociar como los paganos que nos rodean actualmente. Debe ser fiel al Evangelio, fiel al bautismo, fiel a Cristo. Y también todos los casados deben ser fiel a su esposo o a la esposa, como Dios manda. La fidelidad agrada al Señor y atrae su bendición. La Virgen nos da el ejemplo, es la Virgen fiel. Ese título de la Virgen fiel caracteriza muy bien a la que siempre fue tan fiel al Señor, tan fiel a todos sus deberes, tan fiel a la gracia, tan fiel a la voluntad del cielo, hasta en aquellas circunstancias extremas en que parece lo más natural no querer obligar al corazón de una madre a que sucumba al dolor. Fidelidad de María, también la gracia, concebida no en pecado como los demás hombres, sino en gracia y santidad por un privilegio único, inestimable, perteneció a Dios desde el primer instante. Y no solo no aflojó jamás, ni por la más ligera falta, el precioso lazo que la unía a Dios, sino que procuró estrecharle más y más hasta el instante de salir de este destierro para la patria celestial. Fue María fidelísima en seguir hasta las más pequeñas inspiraciones de Dios y se dejó en sus manos como una esclavita para que de ella hiciera lo que más le pluguiera. Y por eso resultó María ser obra tan perfecta como hecha por Dios sin estorbo de la criatura. No desperdició María
una sola de las gracias de Dios. Su santidad incomparable es el rico fruto de su exactísima fidelidad a las gracias e inspiraciones del Altísimo. No sabemos de María que hiciese ningún milagro. Toda su preciosa vida no es más que un conjunto constante, pequeñeces acompañadas a veces de cosas grandes y heroicas, pero porque fue fiel en lo poco, mereció ser constituida sobre lo mucho. Queridos hermanos, cada vez que tenemos ideas buenas para hacer bien, para evitar el pecado, para alejarnos de las ocasiones del pecado, de la mentira, del robo, de la borrachera, de los vicios, de las malas películas, de todo lo que nos aleja de Dios, eso se llaman gracias que Dios nos da, luces que nos da. Un consejo de un amigo bueno es una gracia de Dios, una buena lectura que te inspira a ser más generoso, más misericordioso, más valiente frente a la tentación, es una gracia de Dios. Cada vez que tenemos buenas ideas que vienen a la mente, son gracias que Dios da. Tratemos de ser fieles a todo esto, y esto nos hará crecer. Alguien dijo, si dejáramos Dios trabajar nuestras almas como quiere, todos seríamos santos, y de hecho lo quiere. Esta es su voluntad, su santificación. Por eso debemos ser atentos a las luces que Dios nos da, y rechazar todo lo que sabemos es malo en nuestra vida. Primero, vivir en gracia de Dios, no ningún pecado mortal. Segundo, conocer nuestra fe, de ahí la importancia de leer un buen catecismo. Y tercero, ponernos a la escuela de los santos, que fueron los campeones de Cristo, fieles a la gracia de cada momento, como la Virgen. Y si esto hacemos con el Dios, vamos a ver que realmente es bonito ser cristiano, y uno está lleno de paz y tranquilidad. Fidelidad de María en cumplir su voto de virginidad. Mostró María su fidelidad al Señor primero en hacer el voto de virginidad, pues no hubiera podido hacerlo sin una inspiración del cielo, y a esta inspiración María fue siempre fiel. Pero más brilla su fidelidad en el cumplimiento de este voto, pues llegó a tanto que parecía no querer aceptar el deslumbrante honor de la maternidad divina, sino después de haber recibido del ángel de Dios la seguridad de que esta gloria tan prodigiosa se conciliaba con el voto por el que se había consagrado el Señor para siempre. María es la Virgen fiel, que sabe cumplir su palabra y no olvida las promesas que le hizo a Dios. Pidamos a la Virgen también nosotros ser fieles, los casados en su matrimonio, religiosos y religiosas, sus votos, y todo cristiano a los votos de su bautismo. Rezar 3 Aves Marías cada mañana para pedir esta fidelidad es de suma importancia. Fidelidad de María también en servir a Jesús. Era su madre, y las madres suelen ser siempre fieles a sus deberes maternos y saben sacrificarse por sus hijos. Pero entre todas ninguna como María. Con qué exactitud y esmero procuraba servir a Jesús en todas las cosas. Con qué constancia y firmeza estuvo siempre pronta a defenderle, aunque para ello fuera menester abandonar la patria y marchar a través del desierto a las lejanas tierras de Egipto. Cuando Herodes lo buscaba para matarlo, María se desterró. Con qué desinterés, con qué lealtad se condujo siempre para con su hijo durante aquellos 30 años de su vida oculta, es decir, no pública. Qué ejemplos de fidelidad tan bellos y nobles nos muestra el Señor en la persona de María. María, Madre de Dios, mereció ser también llamada esposa del Verbo, entre otros títulos, por esta su fidelidad en servir a Jesús. Fue fiel a la ley hasta someterse a la humillante ceremonia de la purificación. Ella que no estaba en ninguna purificación ni someter a los ritos judíos. Ella que por tantos títulos estaba exenta de esta obligación de las otras madres, se sometió por ser fiel. También María fue fiel en acompañar a Cristo en su vida pública.
No la vemos siempre al lado de Jesús en todos los trances de la vida pública, porque no era esta la voluntad de Dios, ni así convenía para el cumplimiento de la misión de Cristo. Pero sabemos que le acompañaba frecuentemente en unión de las otras piadosas mujeres que se encargaban de proveer de lo necesario del Señor y de sus apóstoles. Como Palomita fiel hubiera querido estar siempre al lado de Jesús, escuchar todos sus sermones, ser testigo de todos sus milagros, participar de todas las ingratitudes y persecuciones que tuvo que sufrir Jesús de parte de los judíos, pero supo resignarse. En las páginas del Evangelio la vemos alguna vez que va en busca de su hijo. Muchas otras veces estaría también presente a las predicaciones de Jesús, principalmente en Galilea, aunque nos lo callen los santos evangelistas. También mostró su fidelidad en seguir a Cristo hasta la muerte. Cuando contemplamos a María sobre el Calvario, cuando ahí la vemos tan fiel a los designios adorables de la providencia, hasta triunfar tan heroicamente de su condición de madre a los pies de la cruz del Redentor, entonces quedamos profundamente conmovidos, enajenados por su resignación sublime y su sacrificio sobrehumano. ¡Qué hijo tan bueno es Jesucristo! Y qué madre tan buena es la Virgen María. De una y otra parte, qué indecible ternura. Aquí es donde con toda verdad podemos decir de María que fue fiel hasta la muerte, hasta acompañar a Jesús por la calle de la amargura, hasta unirse de todo corazón a la más humillante, dolorosa muerte del Hijo único, el más amable y el más tiernamente amado. Leemos en el libro 2 de los Reyes, capítulo 21, 8 a 10, que tomó el rey David a los 2 hijos de Resfa, que Resfa había dado a Saúl, y se los entregó a los gabaonitas, quienes los crucificaron en el monte, en presencia del Señor. El castigo de los crímenes de su padre Saúl había cometido contra los de Gabaón. Cuando lo supo su madre Resfa, fue al lugar del suplicio, y tendiendo un saco sobre la tierra, estuvo ahí todo el estío, hasta que sobre ellos cayeron del cielo las aguas de la lluvia, espantando durante el día a las aves del cielo, y durante la noche a las bestias del campo. Resfa, por su fidelidad en acompañar a sus hijos hasta la muerte y guardar después sus despojos, es figura de María, la Virgen fiel que quiso también seguir a su hijo hasta el patíbulo de la cruz, hasta que dejó su sagrado cadáver encerrado en el sepulcro. Y lo mismo que Resfa mostró tanta resignación y un dolor tan justo y profundo, porque sabía que Dios había exigido aquellas víctimas para expiar la sangre tan injustamente derramada por Saúl, así también María sufre con valor sobrehumano el suplicio de Jesús, porque sabe que lo reclama la justicia de Dios en expiación de nuestras culpas, para después otorgarnos el perdón. María en el Calvario se muestra fiel a su Hijo, pero también se muestra fiel a la voluntad del Dios del cielo. Dios se agrada en la fidelidad de María. Si tanta complacencia muestra Dios para con los justos, porque le son fieles, ¿cuánta no ha de sentir al fijar su mirada sobre esta Virgen bendita, en quien la fidelidad, lejos de sufrir jamás menoscabo alguno, ha ido por el contrario creciendo de día en día, elevándose de virtud en virtud, hasta el glorioso momento en que el justo juez puso sobre su cabeza la corona de sus méritos? Lo poco que al Señor le ha placido darnos a conocer de la fidelidad de María es maravilloso. ¿Qué será, pues, lo que está escondido en el santuario íntimo de su alma, cuando solo pueden penetrar las miradas adorables del Altísimo?
podemos dar como cierto que Dios se agradó más en la fidelidad de María que en la de todos los patriarcas y profetas, en la de los apóstoles y mártires, en la de todos los santos y la de los mismos ángeles que le fueron fieles. Pidamos, queridos hermanos, a María Santa nuestra fidelidad, que seamos fieles nosotros también, fieles a nuestro bautismo, fieles a nuestra confirmación, fieles a los votos religiosos sacerdotales, los consagrados, fieles al sacramento del matrimonio, los casados. La fidelidad de María en el cielo para cuantos imploran su valimiento. María ayuda a los que piden ayuda. Después de tantas pruebas que nos dio la Virgen fiel en este mundo, de su fidelidad para con Dios, menester es recordar su fidelidad en el cielo, para escuchar y despachar favorablemente nuestras plegarias. Ya San Bernardo le decía en su tiempo, hace más de 800 años, acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección, implorando vuestro valimiento y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Por eso, queridos hermanos, es bueno impulsar a la gente que rece, que pida con confianza la gracia de la perseverancia y la gracia de la conversión por los que están amarrados por los vicios, adicciones. Después de 800 años y más podemos repetir lo que en aquel entonces decía San Bernardo. Pues bien, esta constancia admirable de su bondad misericordiosa para con todos los que la invocan, ¿no es acaso una clarísima demostración del amor inagotable de su corazón magnánimo y de su prodigioso poder ante el trono de Dios, amor y poder que están siempre al servicio nuestro? Sí, amor y poder está a nuestro servicio. Pedid y recibiréis, dijo el Señor. Hablemos ahora del celo de María para con los que están especialmente consagrados. Si tal es la bondad de la Virgen para con todos los hijos de Eva, que desde este valle de lágrimas vuelven sus ojos hacia esta Madre misericordiosa, ¿cuál no será su celo por atender a cuantos hacen profesión de estarle particularmente consagrados y ser siempre sus buenos y fieles servidores? En nuestra mano está el ser también nosotros contados entre estos sus fieles siervos, para hacernos igualmente gratos al Hijo y a la Madre. Son figuras de la fidelidad de María aquella Rahab que en tiempo de Josué salvó de la muerte a los enviados de Israel, bajándolos con una cuerda por la ventana de su casa que estaba adosada a la muralla. Y Micol, la esposa de David, hija del rey Saúl, quien también para salvar a su esposo no tuvo reparo de exponerse a los resentimientos de su padre. María, fiel a Dios y fiel a cuantos la invocan, a todos salva y sabe ponerlos en amistad con Dios. Cuando dice aquí salva, significa que pide a Jesús misericordia para perdonarlos y salvarlos. Hoy los protestantes buscan cualquier palabra para poder atacar y calumniar, pobres de ellos. Oración. Oh María, cuando vivíais en la tierra, mostrasteis siempre para con Dios un corazón de una fidelidad perfecta. De la misma manera, desde lo alto del cielo mostráis siempre la misma fidelidad hacia los hombres que desde hace 21 siglos han encontrado en vos, después de Dios, el más dulce seguro asilo. Sí, vos sois fiel de un modo incomparablemente superior a toda obligación humana y a todo sacrificio. Dignaos concedernos que seamos siempre fieles a Jesucristo y a vos, para que merezcamos experimentar constantemente los beneficiosos efectos de vuestra especial protección. San Luis María Grignard de Montfort, hijo amado de María, en su tratado de la verdadera devoción, recomienda
Entre otras prácticas marianas, octava, hacerle cierto número de genuflexiones y reverencias, diciéndole todas las mañanas 60 y 100 veces Ave María, Virgo Fidelis, para alcanzar por su mediación la fidelidad a las gracias de Dios durante el día, y por la tarde Ave María, Mater Misericordiae, para pedir perdón a Dios por medio de ella de los pecados cometidos. Pues aquí el santo dice, la mañana repita muchas veces Ave María, Virgo fiel, ruega por nosotros para ser fiel a las gracias, luces, ayudas que Dios da para progresar en santidad y no caer en pecado. Y la noche rezar Ave María, Mater Misericordiae, Madre de Misericordia, para pedir perdón de las faltas y fallas que hemos cometido. Entonces, queridos hermanos, María es fiel. La fidelidad es la observancia de la fe prometida, supone constancia, firmeza, perseverancia, el cumplimiento de lo que se ofreció, exige de interés, lealtad, exactitud, esmero en la ejecución de las cosas prometidas. Es la adhesión cumplida a la persona amada. Pidamos a nuestra Madre de ser fieles, siempre fieles a nuestros votos de bautismo, confirmación, sacerdocio, vida religiosa, dijimos, o sacramento del matrimonio. Virgo Fidelis, ora pro nobis. Virgen fiel, ruega por nosotros. Ora pro nobis,